¿Por qué hay tanta gente aficionada al horóscopo? Incluso si no creemos en estas cosas, resulta interesante hacerse esa pregunta. La magia del horóscopo es algo real en la mente de muchas personas, y eso no puede ser una casualidad. Sería muy fácil atribuirlo todo a la falta de educación, tal y como he visto que hacen muchas personas escépticas, pero los tiros no van por ahí. En el horóscopo hay gato encerrado, sí, pero su nombre no es ignorancia. Voy a explicar un truco. Partamos de la base de que en el mundo de la astrología y de la mal llamada parapsicología, hay quienes quieren convencer a otras personas de que gracias a una conexión mágica saben cosas de ellas que no deberían saber. Para conseguirlo utilizan un grupo de procedimientos llamados lectura en frío. La idea básicamente es convertirse en un Sherlock Holmes y andar por casa y enterarse sobre cosas de esa persona de un modo lo suficientemente indirecto y sutil como para que luego el hecho de devolver esa información parezca un truco de magia. Por ejemplo, se busca información acerca de una persona que quiere conocer su futuro a través de las cartas del tarot, formulando una serie de preguntas que son planteadas como si formaran parte del proceso de adivinación. De esta manera, una persona puede ir revelando sin darse cuenta datos sobre quién es y cuál es su pasado. Pues bien, el horóscopo es un ejemplo perfecto sobre cómo se puede aprovechar un principio psicológico para ser capaz de saltarse este esfuerzo por parte del adivinador y aún así hacer que alguien llegue a creerse cosas bastante raras. La clave está en que muchas veces ni siquiera hace falta hablar, con escribir algo en un papel y que el otro lo lea es suficiente. ¿Por qué? Porque en este caso el ingenio para hacer aparecer creencias infundadas no tiene que ponerlo otra persona a través de una conversación, sino que lo pone uno mismo sin darse cuenta y sin esforzarse lo más mínimo. Y el truco para conseguir esto parece que consiste en aprovechar lo que ha sido llamado efecto Forer. La mejor manera de entender qué es este efecto psicológico es conocer la historia que le dio el nombre, así que veamos un resumen. A finales de los años 40, un psicólogo estadounidense llamado Bertram Forer pidió a sus alumnos de universidad que le rellenasen un test de personalidad que él les pasaría. Una semana después de que los estudiantes hubiesen rellenado sus folios con las respuestas al test, Forer volvió y dio a cada estudiante un documento. Les dijo que en esas líneas encontrarían los resultados individualizados que habían obtenido al analizar las respuestas al test. Les pidió que las leyeran y valorasen del 0 al 5 hasta qué punto creían que el test había acertado al describir su personalidad, teniendo en cuenta que el 0 era muy mal y el 5 excelente. Y parece que los estudiantes estaban bastante satisfechos con lo que leyeron porque como puntuación media el test obtuvo un 4,3, es decir, una valoración muy buena. El problema era que sin que ellos lo supieran, lo que los estudiantes estaban leyendo para valorar la calidad del test no eran los resultados de un análisis de sus respuestas. De hecho, ni siquiera era una serie de textos diferentes. Todo el mundo estaba leyendo lo mismo. Un único texto había sido copiado y entregado a todos los estudiantes. Estaban examinando la misma descripción de una persona hipotética, creyendo que era la descripción de su propia personalidad y que plasmaba bien las características que los hacía personas diferentes al resto. De hecho, la descripción que habían leído no era otra cosa que un recopilatorio de frases sacadas de un horóscopo. Esta investigación es la que sirvió para bautizar lo que hoy conocemos como efecto Forer, que es la tendencia de las personas a creer que afirmaciones ambiguas están dirigidas específicamente a describir la vida o la manera de ser de uno mismo. Además, investigaciones posteriores a esta no solo han hallado resultados parecidos, sino que además parecen sugerir que el efecto Forer es universal, es decir, que aparece independientemente de cuál sea la cultura de las personas con las que se experimenta. Y por cierto, este fenómeno no es algo que se limite solo al mundo de los horóscopos. De hecho, la investigación que acabamos de ver es un ejemplo de ello. A fin de cuentas, lo que Forer pretendía era poner a prueba la eficacia de los test psicológicos. Por lo que se ha visto, allí donde hay descripciones ambiguas sobre personas, existe el potencial de que aparezca el efecto Forer. Además, este efecto es más fuerte cuando nos ayuda a estar satisfechos con nosotros mismos. No se trata de que todas las afirmaciones de una descripción hablen maravillas de las personas que describen, sino más bien que incluso cuando no dicen nada directamente positivo, al menos nos humanicen y nos hagan vernos como seres complejos y profundos con una historia que contar. Se cree que este fenómeno aparece, por un lado, como consecuencia de la falta de información, y por el otro por nuestra propensión a pensar en nuestras vidas. Las descripciones y afirmaciones que dan pie al efecto Forer son muy abiertas, pero su propia existencia ya nos hace buscarles un significado, un sentido. Y lo que tenemos más a mano para dar una explicación que haga encajar las piezas es uno mismo. El horóscopo ya nos predispone a dirigir la atención hacia nosotros, aunque sea solo por la curiosidad de ver si acierta o no. Y la falta de información no hace que nos sintamos en un callejón sin salida a la hora de elaborar explicaciones sobre aquello a lo que se refieren. Al contrario, nos da más motivos para involucrarnos en la tarea, lo cual nos vuelve bastante creativos al hacer que las piezas encajen. En definitiva, el efecto Forer es bastante más que algo que se ha aprovechado para hacer que el horóscopo siga teniendo su público y genere interés. Nos muestra que aunque seamos capaces de encontrarle muchos matices a nuestra personalidad y manera de ser,
Eso no tiene por qué significar que tengamos una visión realista sobre nosotros mismos. El desequilibrio entre la cantidad de información disponible acerca de uno mismo, por un lado, y por el otro, acerca de algo externo a lo que intentamos darle sentido, nos da motivos para mantenernos alerta. No sea que la sensación de estar asomándonos a algo tan profundo y misterioso que no podemos llegar a comprenderlo nos haga quedarnos mirando la superficie y en ella, a nuestro reflejo. Gracias por haber visto este vídeo. Si el tema te ha interesado y quieres ver más contenidos relacionados con la psicología, plantéate suscribirte a este canal. La gente de entre 20 y 35 años y residente en España o Latinoamérica aquí se siente como en casa, especialmente si se trata de alguien tan curioso e inquieto intelectualmente como tú.